favor. Bueno, yo quiero preguntar acerca de hablar de los 4 elementos y hablaba de que el fuego es como condición de que haya visibilidad y que la tierra es condición de que haya... Sí, la tierra de que sea palpable, ¿no? Y el sol, bueno, el fuego, perdón, de que sea visible. Lo que yo quiero preguntar más precisamente es si existe, digamos, como una jerarquización sociológica de estos elementos atendiente, digamos, a la armonización. ¿Será que con el fuego alcanzo mejor esta armonización de la esfera o con el tacto tal vez me demoro más? Bien, es una pregunta muy pertinente, porque si vemos que el cuerpo de lo que están hechos los astros, las estrellas, es de fuego, tendría una preferencia, precisamente porque el fuego, al estar compuesto, aquí lo hemos visto, el fuego al estar compuesto de tetraedros que son más simples, el tetraedro está formado, bueno, aquí aparecen las figuras, el tetraedro es el cuerpo más simple, al ser más simple es más volátil, está en la parte superior, mientras que la Tierra, que es un hexaedro cubo, estaría precisamente a ser más pesado en el centro. Pero esta es la disposición original del demiurgo. Sitúa el fuego, el aire, el agua, la tierra como 4 capas concéntricas. El esquema de esa figura. Pero en su inicio hay un movimiento combinatorio en toda esa jerarquía, donde no podemos otorgar una preferencia a unos sobre otros, precisamente para que se dé la armonía. Una excesiva presencia de fuego solo se da en el mundo supralunar. En el mundo sublunar encontramos un reparto proporcionado de cada uno de ellos, precisamente en función del número de triángulos rectángulos que encontramos en cada uno de ellos, precisamente para que no reduzcamos estos 4 elementos a la preferencia de uno solo, o de 3. Esa misma pregunta la podemos aplicar a Empédocles, me parece bien. Si pensamos el fuego, el aire, el agua y la tierra formaría parte del estado sólido de los cuerpos, el agua del estado líquido y el aire del gaseoso. Pero ¿qué hacemos con el fuego? ¿A qué estado de la materia se corresponde? Diríamos, a un estado ígneo. ¿Pero qué es un estado ígneo? Tiene que tener otra base para que se dé ese proceso de quíroses. Eso nos llevaría a la teoría del Cristo, que aparece también en los tiempos modernos. No podemos asociarnos directamente a 3 estados como tal, sino que el fuego aparece precisamente como ese envoltorio, o quizás ese estado ígneo en el que se encuentran los astros. En la física de la mezcla lo que encontramos es una proporción de estos 4 elementos, una preferencia. En el mundo sublunar, en el supralunar exclusivamente fuego. Cada uno de los sentidos lleva eso, precisamente. También podemos establecer una correspondencia entre los 4 sentidos. Y desde luego que ahí sí que tiene usted razón, puesto que el fuego es la base de la vista. Y Platón estaba, como decía García Vaca, violado por lo visual. De hecho, las ideas, las formas, son conformaciones visuales, pero que son invisibles, porque son estructuras objetivas de la realidad. Luego veremos en la cultura de la vista precisamente esa cuestión. No sé si tienen alguna duda más, por favor. Usted estaba diciendo que las matemáticas son las que nos unen con la armonía de las cosas y con la divinidad. El hecho de que las matemáticas sean inexactas no alteraría un poco esa armonía con la divinidad y con el alma del mundo. Bueno, es la concepción de los límites. Platón es consciente de los límites de la matemática de su época. Bien. En el ámbito pitagórico, Hipaso de Metaponto, no debemos olvidar 4 viajes a Sicilia de Platón, y que Timeo sea quizás el trasunto de Eudoxo de Cnido. Timeo es el que más matemática y astronomía sabía de su tiempo, no puede venir de una escuela pitagórica, también tiene accede a la academia es fundada en componentes pitagóricos, religiosos, políticos, también científicos, tanto los matemáticos y ahí tienen gran influencia. Bien, Diógenes Laercio señala que Hipaso de Metaponto abandona la escuela precisamente porque
rompe el pacto de silencio de desvelar fuera que la raíz cuadrada de 2 pensemos que tenemos un cuadrado de lado 1 y que tenemos que medir la diagonal, digamos hipotenusa. Eso es raíz cuadrada de 2, un número irracional que no conocían los pitagóricos. Revelar estas doctrinas fuera de la escuela pitagórica merecía la pena de muerte. Para Platón, cuando funda la academia, esto le sucede a Hipaso, que tiene que abandonarla. Cuando Platón funda la academia, este principio se invierte. El maestro que no enseña a sus discípulos la raíz cuadrada de 2, es decir, que no hay una conmensurabilidad de los lados con la hipotenusa, en un triángulo, en un cuadrado de lado 2, es el que merecería la pena de muerte. Luego, Platón es consciente y debe enseñar que en un momento la geometría no puede expresarse por la aritmética. Porque como hemos visto, hay una geometrización que nos lleva a que las series den cuenta por sus medidas de cómo están constituidos los poliedros. Luego, si la aritmética y la geometría no son conmensurables, Platón es consciente que las matemáticas de su época tienen un límite, no conocen el cero ni conocen la raíz cuadrada de 2. Debemos pensar que no son números como los nuestros, que son números árabes, que los números para Platón son las letras del alfabeto griego, con una apóstrofe. Por eso el universo está inscrito en caracteres, en letras, pero en matemáticas, pero tiene sus limitaciones. Y Platón es consciente de ello y lo indica. Y hasta donde llegan los límites, él los presenta y se topa con ellos. Y ahí lo indica. Ahora bien, eso no rompe el acceso a la divinidad. La matemática es condición previa, como un entrenamiento también, una ejercitación en el arte de la armonización en cada individuo. Es consciente de que llegarán otros desarrollos matemáticos, el descubrimiento de los irracionales, infinitesimales, y es ese punto de partida que lleva precisamente al surgimiento de la revolución con Copérnico. Porque la física que va a imponerse con Aristóteles, que es la que se instaura, es la que predomina durante toda la Edad Media hasta Galileo, es una física ajena, apartada de la matemática. Quizás esos límites que usted ha señalado, el conocimiento de la matemática, lleva a Aristóteles a rechazar esta vía matemática práctica del cosmos. Ahora nos parece no está bien normalizada que las matemáticas deben explicar la física, pero tenemos límites en la matemática de nuestra época. ¿Usted qué opina? Somos conscientes de esa limitación. Y quizás la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, con toda seguridad, sin el desarrollo de las matemáticas, de las geometrías no euclidias y de los desarrollos anteriores de Poincaré y de Lobachevsky, donde ya un triángulo no mide 180 grados, sino que puede medir más o menos en un espacio curvo, fundamenta la teoría de la relatividad, una nueva matemática que se expresa en el arte también, en el surgimiento del cubismo, y la teoría de la relatividad de Einstein lleva a un nuevo desarrollo de una nueva física. Platón inaugura esa serie, porque somos Platón. De ahí que los físicos, homólogos, siguen siendo platónicos. También inventan modelos de comprensión del cosmos. La teoría del Big Bang era otro tipo de explicación, como modelo explicativo, como lo fue el de Newton. Quisiera pasar a la biología, para luego tratar algún tema de exposición. Bien. Trata de cargar un poco. Hemos visto que el Timeo es un diálogo sobre el origen del hombre, del mundo y la sociedad, y el hombre es un universo en miniatura, es un microcosmos. Para Platón, un ser vivo es un ser provisto de alma, a la cual define como el principio automotor de todo movimiento espontáneo, tanto físico como psíquico, y todas las almas, en tanto inmortales, son sucedáneas del alma del mundo,
cuya constitución Platón describe en el Timeo. Sin embargo, los seres provistos de alma son clasificados por Platón de una manera jerárquica. En la cima se sitúan los dioses y los demones. Los demones son estos seres intermedios, como Eros, que son hijos de mortal y de héroe, vamos, de Dios. Después vienen los seres humanos, los hombres y las mujeres, y los animales que habitan en el aire, la tierra y el agua. Y abajo del todo disponen las plantas. De este modo los seres humanos y los animales se sitúan aparte, ya que se distinguen tanto de las plantas, que solo poseen un alma deseante, cuyo cuerpo es incorruptible, bueno, como de los dioses, incluyendo el mundo y los cuerpos celestes, y los demones, cuyo cuerpo es incorruptible, es decir, el cuerpo de los dioses, de los astros y de los demones no se destruye. El alma humana presenta la misma estructura que la de los dioses y los demones. Anima el cuerpo del hombre, de la mujer y de todos los animales que se hallan en el aire, en la tierra y en el agua. Por tanto, Platón reinterpreta la distinción entre ser humano y animal en el marco de la metempsicosis, es decir, de la teoría de la transmigración de las almas. Todos son seres humanos, todos. En su origen, según Platón en el Timeo, todos son varones. Todos son seres humanos, en su origen todos son varones, pero sometidos a un proceso de degeneración en función del uso que hayan hecho de la razón en su existencia anterior. Es decir, que pueden volverse a encarnar en cuerpos inferiores, en su origen todos eran varones, y que según su comportamiento moral sufren un proceso de ascenso hacia lo que pueden ser demones, o pueden acercarse a los dioses, o pueden degenerar mujeres en animales. Los animales más próximos son los pájaros, los más bajos son los peces, o las tortugas, no también, porque viven también en el agua, hasta llegar a las plantas. En este punto ha cambiado Platón su teoría del libro, bueno, el libro cuarto de la República. ¿Han leído la República en este aspecto? Donde no hay distinción entre mujeres y hombres. Es decir, en la educación, Platón propone en la República una comunidad de mujeres y de niños, de hombres, mujeres y niños, en este caso. Tanto hombres como mujeres, es decir, en la educación adecuada, pueden llegar a ser guardianes y pueden llegar a ser gobernantes. Pero, si recordamos ayer, en el resumen que hace Sócrates, cuéntame la conversación de la vista. Hay unos lapsos, unos olvidos. Entre ellos olvida la teoría de los filósofos reyes, es decir, resúmeme lo que dijimos ayer, como se les pregunta a ustedes, resúmame la República. Estoy seguro que me señalarían la teoría de los filósofos reyes. No se acabarán los males en la ciudad hasta que los filósofos sean gobernantes y reyes, y en caso de que esto no se pueda, los reyes y gobernantes aprendan filosofía. Aquí se ha olvidado una tesis central del libro quinto. Y también se olvida de la educación de los hombres y de las mujeres, de la igualdad de mujeres y hombres en el proceso de formación de Estado de Estado. El ser humano, como los demás seres vivos, está constituido del mismo modelo que el universo. Podemos decir de él que es un microcosmos, un universo en miniatura, posee alma, cuya parte racional presenta los dos mismos círculos de la que está constituida el alma del mundo. Recuerdan ustedes que el alma está constituida, tanto la del hombre como la de lo mismo y de lo otro. Lo mismo el alma del hombre. Y sigue las mismas proporciones matemáticas que ella. Y también posee un cuerpo fabricado solamente a partir de los 4 elementos de lo que está constituido el cuerpo del mundo. Ahora bien, el ser humano se distingue del mundo, del macrocosmos, por 2 propiedades. El cuerpo del ser humano está sometido a la destrucción, a diferencia del cuerpo del mundo, que es incorruptible. Lo mismo que el cuerpo de los astros, que está hecho sobre el cuerpo de ellos. Y en segundo lugar, el alma del ser humano pasa por diferentes cuerpos
en función de la contemplación que ha alcanzado de lo inteligible en su vida anterior. Tanto cuando se haya separada del cuerpo, como cuando se haya en el cuerpo. Es decir, en función de la contemplación que tenga de las formas inteligibles, ese acceso a lo que siempre es y nunca cambia, a través de la matemática, que es una vía de purificación en la contemplación, pasa de unos cuerpos a otros, más puros, hasta llegar a los dioses, o hasta el nivel de las plantas. De este modo podemos considerar de manera general al ser humano como un compuesto que vincula provisionalmente un alma en un cuerpo humano de sexo masculino o femenino. El alma humana, pues el alma humana procede de la mezcla que ha permitido la fabricación del alma del mundo y consta de una doble parte mortal. El alma humana tendría una parte mortal, que es la que perece con el cuerpo, que es un vehículo, y una parte inmortal, la racional. La parte mortal está formada por el cimos, que es la parte irascible, agresiva. Cimos significa honra, la búsqueda de los honores, que es lo que caracteriza en la República a los guardianes, los militares que buscan el honor. La parte irascible de los deseos, esos están en el pecho, en el corazón. Y una parte situada en el vientre, que es la epicimía. La epicimía, bueno, aquí dice el sistema de irrigación, lo que les he puesto, pero pues, la epicimía, que estaría en el abdomen, donde están esas venas, es la parte deseante apetitiva, es la que nutre. Viene representada precisamente en la República por el nivel de los artesanos y comerciantes, los que dan sustento. Aquí está en el vientre. El demiurgo, la primacía del alma sobre el cuerpo es lógica y ontológica. Precisamente la cabeza sería la sede de la razón, del nous. En la República correspondía a los gobernantes. Y nos dice Platón que precisamente por eso el demiurgo construye el cuello, que es el istmo, para que no se mezcle la razón, la cabeza, con los sentimientos y pasiones que están tanto en el nivel irascible, deseante, como en el pecho, como en el deseante, nutritivo, del vientre. Precisamente para separar, que no mezclemos pensamientos de gobernantes con deseos y pasiones de la parte mental. Esa parte inmortal es divina y permite animar al mundo en su conjunto y también los astros. Los hombres comparten, por tanto, con los dioses y con los astros ese carácter racional de Dios. El alma posee una doble naturaleza, al mismo tiempo mortal e inmortal, lo que permite acceder por medio del alma a lo sensible y a lo inteligible, ingredientes de la mezcla constructiva psíquica. La distinción entre especies del alma aparece también en la República, ya lo he indicado antes. Todos los vivientes, por definición, son animados y como el cosmos es un viviente, debe ser también animado. Si bien el alma es un principio presente en todo el universo, mientras que el alma del mundo y el alma de los dioses están hechas de los dos principios anteriores a las formas inteligibles y a las cosas inteligibles, el alma del hombre está compuesta. Está compuesta por un lado de los restos de composición primigenia, anteriores al devenir y cronológicamente anteriores a la generación del mundo, y un componente mortal, que es el origen de los movimientos desordenados del alma. Es decir, que tiene un resto de Jora, manifestada en los cuatro elementos de indefinición, de perdición, de menesterosidad, de pobreza, de indigencia. Bien. En el Timeo Platón interconecta dos concepciones diferentes del alma, pero plausibles, una material y otra inmaterial, presentadas por primera vez en el Fedón. El demiurgo modela intencionalmente el alma de tal modo que posee un tipo de realidad intermedia entre las formas inteligibles, trascendentes, y la semirrealidad de las cosas sensibles, emplazadas en el espacio y en el tiempo. Y en segundo lugar hay configuraciones intermedias de las características de lo mismo y de lo otro, que nos permite precisamente formar juicios epistemológicos.
De este modo, como he indicado antes, en el caso del alma del mundo, en el hombre, también el alma racional es anfibia, ya que presenta una afinidad con los dos ámbitos platónicos, el inteligible y el sensible, al mismo tiempo con la capacidad de comprender ambos. Y esto muestra precisamente de que se encuentra entre la episteme, el conocimiento, y la doxa alecer, la doxa verdadera, la opinión recta. Bien, al comienzo, el demiurgo modeló todas las almas de la misma manera. No obstante, esto me adelanto porque seguro que va a ser una pregunta que ustedes van a formularme, la diferenciación entre el hombre y la mujer fue instituida también desde el inicio por el demiurgo. La primera generación de hombres producida por el demiurgo y sus ayudantes divinos fue una generación exclusivamente masculina. Ven que precisamente va a ser uno de los elementos que va a ser tomado también en esa correspondencia que en la Alejandría se establece entre el inicio del Génesis, el Filón y el Timeo. La primera generación fue exclusivamente masculina. Pero a medida que esos hombres morían y se reencarnaban, aquellos que llevaban una vida moralmente injusta se reencarnaron en mujeres, y aquellos que llevaron una vida con mayor o menor ignorancia se reencarnaron en especies de pájaros y otros animales. Las mujeres son físicamente menos vigorosas que los hombres. Señala él, por ejemplo, como la naturaleza humana es doble, el género más fuerte sería el que más tarde recibiría el nombre de varón. El alma de las mujeres las lleva precisamente a llevar una vida injusta. ¿Pero qué es esta vida injusta de las mujeres? Que antes fueron, ¿qué vida llevaron esos hombres masculinos, esos varones, para reencarnarse en mujeres? ¿A qué injusticia le estaba refiriendo ese Platón? Pues al parecer vivieron una vida marcada por la cobardía. Dice, de los que habían nacido varones, ton genomenon andro, los que habían nacido varones, todos los que fueron cobardes y llevaron una vida injusta, según el discurso verosímil, hijos lobos, se transformaron en mujeres guinaikes en el segundo nacimiento. Es decir, todos los que fueron cobardes y llevaron una vida injusta. Esto está en Platón 90 y 91. Por tanto, para Timeo hay una diferencia natural entre las almas humanas de las mujeres y las de los varones, proporcional a la diferencia del vigor físico que los caracteriza, lo que conlleva una superioridad moral, o al menos en valentía y justicia, natural por parte de los varones. Es Platón quien lo dice, en Timeo. En República no había dicho lo mismo. En República vemos una modificación en estos casi 25 años que separan. Luego Platón considera a las mujeres como criaturas que han sufrido una degradación moral, dispuestas a servir de prisión para el hombre, que por su cobardía merecen un castigo. Estar en un cuerpo de mujer significa expiar las penas por haber sido cobardes cuando habitaba esa alma un cuerpo de hombre. Ya se parecen las leyes 6. Por lo tanto, el castigo apropiado al alma de un hombre que se ha mostrado moralmente culpable es sufrir una degradación moral aún peor, la reencarnación en el cuerpo de una mujer, es decir, en una criatura de un valor moral intrínsecamente inferior de la suya. Pero si la vida que ha llevado ese hombre, pues el alma encarnado en el cuerpo de una mujer, es más injusta aún, y ha cometido atropellos y desvanes totalmente inmorales, se encarna en un animal. El mejor de los animales, como he indicado antes, es el pajarillo, y en esto recuerda a Empédocles. Y yo en otro tiempo fui pez en el agua, no, fui muchacho y muchacha, pajarito, y pez dulce en el mar, pez mudo en el mar. En este caso la transmigración del alma parece aquí. Platón, por tanto, modifica su concepción de igualdad de hombres y mujeres respecto a la República mexicana. Muy bien, si les parece, ¿tienen alguna pregunta ahora antes de realizar la pausa? Por favor.
para que de pronto el hombre convirtiera en mujer después de la transmigración de la sangre, ¿cierto? Disculpe, no lo he escuchado muy bien, pero algo le... Hablaba usted de que seguro hubo una injusticia por la cual los hombres originales no tenían como dos preguntas, ¿no? Sí. Una primera que me remite como a los primeros hombres. Usted que habla de que primero fue un hombre. Pero yo recuerdo haber leído en el banquete, precisamente de que cuando el mito del hermafrodita, que habla de ellos como el primer hombre, en andrógino, ¿cierto? Eso es como una cosa que aparece en el banquete. Que aparece en el banquete, sí. que habla como el origen del primer hombre. Pero me llamó más la atención todavía lo que voy a preguntar ahora. Es precisamente, digamos, esa cobardía que es como la causal de degradación para que los primeros hombres se convirtieran en mujeres. Yo quería preguntarle que tenía que ver precisamente como con hablábamos de que estaba en el estómago y que estaba en el pecho, ¿cierto? Esta cobardía tiene que ver como con una calma de la fuerza irascible en el hombre. O sea, el menos irascible es el que más se vuelve mujer, o tal vez es, digamos, un aumento en el gusto del vientre. No, pertinente su cuestión. Claro. En el Timeo está otorgando una preferencia, ya ha aparecido ya en la República, a la Andreia, es decir, a esta virtud que va a ser cardinal. Y Andreia viene, significa valentía en griego, es un término muy próximo a Nerandros, que es el varón. Luego la Andreia parece característica de la Nea, es decir, del varón. Pero ¿por qué hay una degradación si todos los hombres fueron generados o nacieron varones en la primera constitución de los seres vivos humanos? No solo por el demiurgo, sino también por sus ayudantes, que son los que hacen su cuerpo. Vamos a ver a continuación el cuerpo del hombre, cómo está constituido, ¿Por qué ha sido la cobardía y la injusticia? Porque es precisamente relacionado la Andreia con el timos. De aquí vemos que Timeo es timaios, es decir, el bien honrado, porque debe ser honrado también. ¿Por qué? Precisamente porque no pueden ser guardianes, según este sentido, como parecen en la República. Y porque si en el pecho está situado ese deseo que busca honores, también ese deseo que busca honores es lo que impulsa el saber. Está más próximo del conocimiento. Luego esa falta de valentía incapacitaría precisamente para esa vía de acceso a lo divino. Interpretado desde su lectura, que desde luego tendrá su repercusión en la época del platonismo medio, ese apaciguamiento de las pasiones del alma, esa apatria, anulación o control de las pasiones excesivas, será defendida por los estoicos y tendrá repercusión luego, por ejemplo, en Plotino, Porfirio o Simplicio, en el comentario al manual. Y serán características del sabio esa moderación, y es lo que permite precisamente regresar a los dioses, o hacerse incluso Dios, o divinizarse, hacerse amigo de los dioses, como son las pasiones y concretamente el timos, la Andreia. En esta perspectiva nos encontramos desde el punto de vista genético, o de la génesis del hombre, en el contexto de la transmigración. Y es así como debemos leerlo exclusivamente, porque no impide que el haber habitado un cuerpo de mujer o de pájaro permita luego regresar a la posibilidad con los dioses. Es una jerarquización también más en sintonía, menos con la República, que está en Logoi, en esa ciudad ideal que describe, sino más en consonancia con ese proyecto del Timeo, que es poner en movimiento a la ciudad ideal perfecta descrita en la República. Es decir, el proyecto que estaba en palabras en la República, en la Politeia,
ponerlo en la naturaleza, en física. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de realización física de la naturaleza de la república ideal descrita en palabras en la república? Y parece que en la naturaleza se da esta distinción, que no se da en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas hombres y mujeres son iguales. En el mundo sensible, y en esto Platón se instaura más en su época, en esa polis en crisis, en esa polis que condena a muerte al hombre más justo de su tiempo, a Sócrates. Vemos precisamente esa vuelta a esa instauración de las costumbres del pueblo. Platón, en este caso, también se aproxima a Aristóteles, a su discípulo, o bueno, se va a aproximar a las teorías aristotélicas. Cuando Aristóteles se pregunte: ¿puedo ser amigo de un extranjero, de un bárbaro, de una mujer o de un niño? O de un esclavo. Al menos en este punto no habla de distinción entre esclavos y libres. Pero aquí encontramos precisamente una de las características de la sociedad de arte. En aspecto también hay límites en el caso de la organización. Y tienen que ver también con la situación política. Un hombre es el que participa en política tanto en la asamblea como en el tribunal. Lo mismo que un hombre varón es el que puede condenar a muerte a Sócrates, no una mujer. El cuerpo humano está constituido de dos tejidos fundamentales, la médula y la carne. Para producir la médula, el demiurgo primero escoge triángulos regulares y lisos que tengan una superficie proporcional semejante a la del fuego, el agua, el aire y la tierra, presentando la forma más exacta. Y a continuación elabora una mezcla a partir de esos triángulos perfectos, de la que resulta la médula, en la que se halla el cerebro, la médula espinal, y los huesos y el esperma. En el compuesto de cuerpo y alma que constituye el ser vivo hay diferentes partes del alma que son fijadas en un sistema circulatorio que tenemos aquí. Para la descripción del sistema circulatorio, los vasos en el cuerpo, Platón emplea la imagen del jardín. Imaginad que nuestros fluidos pasan por unas redes de vasos que transportan la sangre a todas las partes del cuerpo. Lo tenemos representado. Y explica la circulación de la sangre, que se da lugar en el interior de los vasos, que se produce por la descomposición de los alimentos. En el estómago se cuecen los alimentos gracias a la acción del fuego, con una doble función: aseguran la nutrición de todas las partes del cuerpo y constituyen el vehículo de la sensación. El corazón va a ocupar una función central. El corazón, hay una parte que no me sale en el dibujo, pero el corazón ocupa una función central, estableciendo, dice Platón, un puesto de guardia. Constituye el corazón el nudo de las venas y de la fuente de la sangre que circula por todos los miembros. Aunque en el funcionamiento del mecanismo fisiológico el corazón ocupe una segunda posición, ya que para hacerlo funcionar precisa de los alimentos y de la respiración, es un punto central y vital del organismo. Es el guardián. Constituye el punto de partida tanto de la sensibilidad como de la motricidad. En efecto, el corazón es el intermediario entre el cerebro, donde se aloja la parte superior del alma, y el resto del cuerpo. Ya se trata de una parte o de su conjunto. En el corazón, como hemos visto antes, y también me han preguntado, reside la parte irascible, agresiva, que presenta una función reguladora, es donde se encarna la valentía, precisamente, de donde se aplican las órdenes de la razón y la que mantiene el buen orden y funcionamiento del cuerpo. Y por consiguiente, en la tercera parte del alma, la parte de la epicimia, la que se encuentra en el vientre, corresponde a esos espacios mortales del alma. Por ello es el punto de partida de las venas, los vasos que están a su disposición para transmitir los mensajes y el punto de llegada de esa sangre.
Bien, este sistema, que se parece a un jardín, a la creación de un jardín, está relacionado con el fuego, que es el motor de la transformación y de las partículas. En el estómago encontramos esas venas donde se produce la cocción, la nutrición de todos los alimentos. Al mismo tiempo habla de un sistema respiratorio. Platón pone en conexión el mecanismo de la respiración con el sistema respiratorio. El corazón y el pulmón, como vemos en este dibujo así más o menos, no hay distinción entre los pulmones. Está situado en el tórax, también en el lugar donde se sitúa la parte irascible, y están indisolublemente unidos como sus sistemas. No funciona uno sin el otro, ya que el pulmón aparece como la bomba de seguridad. Si el corazón es el puesto de guardia, la bomba de seguridad de ese corazón es el pulmón. El pulmón desempeña una doble función. Si hemos visto que en el estómago tiene lugar la cocción de los alimentos por el fuego, el pulmón lo que hace es una muralla de protección que frena la hinchazón, el sobrecalentamiento, diríamos, del corazón, impide la taquicardia. Sería como un radiador en los coches, para refrigerar. Y en segundo lugar, moderan los fenómenos que alteran el tejido cardíaco, proporciona aliento y descanso en la quemadura ocasionada por el fuego. El fuego se sitúa en el estómago y el motor de guardia, que es el corazón, el puesto de guardia también se sobrecalienta. Si el movimiento de los triángulos agudos ígneos provoca un acaloramiento, puede inflamarse mucho el corazón. Para preservar su integridad se precisa la intervención del pulmón y así se logra enfriarlo. Por eso es vacío, blando y sin sangre, al mismo tiempo es esponjoso, apto para dejar circular el aire y la bebida, dice Platón, que circula por los pulmones, también la bebida. El pulmón rodea el corazón como un joyero, o siguiendo la misma imagen, como una almohada. Es la almohada donde se apoya el corazón, a fin de manifestar el carácter precioso y central del corazón. El corazón sería su joya, por tanto. Bien, Platón utiliza la metáfora de la NASA para hablar precisamente del sistema respiratorio. Hay una cavidad central hecha de fuego, situada en el interior del tronco, y hay dos codos hechos de aire que pasan por la nariz y por la boca, y lo vemos precisamente. Esta estructura sigue un movimiento de alternancia que hace elevarse y hundirse el tórax, y que dura tanto tiempo como la vida. El aire que sigue el fuego mantiene un movimiento circular, inspirado por la nariz y por la boca y expirado hacia el exterior a través del cuerpo, siguiendo un movimiento circular que Platón pone en correspondencia con otras especies de movimientos, como hemos visto que están en los astros. El sistema respiratorio está relacionado con el aire, que es el envoltorio del sistema gaseoso, es un elemento que penetra en el cuerpo. El sistema nutritivo tiene que ver con la sangre, que desempeña, hemos visto en el anterior, un papel fundamental. Transporta la sangre, introducida por los vasos, se dirige a todas las partes del cuerpo, alimenta la médula, la carne y el cuerpo en su conjunto. Como los semejantes se dirigen necesariamente a lo semejante, por efecto de una atracción, se da un paralelismo entre el macrocosmos y el microcosmos. Esta ley de atracción se asemeja al movimiento, ya que cada cosa se dirige al lugar que le es propio, que le es semejante. Pero no aparece en el Timeo la noción de circulación sanguínea, en el sentido moderno del término, pues la sangre representa el alimento interno del cuerpo. Los alimentos sólidos son licuados y el color de la sangre no se debe a un color que tendrían los triángulos elementales, sino a una determinada mezcla de partículas que corresponde a un mecanismo preciso. Y para ello, Platón habla también del mecanismo de la sensación. Hemos visto anteriormente, por ejemplo,
en el caso de la visión de un objeto. Del exterior nos llegan partículas que presentan determinadas características, una forma geométrica constituida por los elementos, hay agua, fuego y tierra, es decir, por un tetraedro, un hectaedro, un icosaedro y un cubo. Los poliedros regulares poseen tamaños diferentes y números. Estas partículas entran en colisión unas con otras. Por ejemplo, en el ojo penetran a través de la luz y ponen algunas de ellas en movimiento. Por medio de la sangre, estos movimientos se transmiten a través de todo el cuerpo y llegan a informar el alma. Primero la parte deseante, apetitiva, que se encuentra en el estómago, después a la parte irascible, agresiva, y después llega a la parte racional, a la inteligencia. Precisamente solo en el nivel de la inteligencia interviene el recuerdo, la análisis. Si no ha llegado a la inteligencia, no podemos recordar. Y ello permite precisamente al alma recordar la visión que tuvo la forma inteligible correspondiente a una existencia anterior. En este momento el ser humano puede saber que tiene una sensación, puede ser consciente de que ha visto y de que ha sentido, por ejemplo, y puede hablar de ella, a diferencia de las plantas, para las cuales la sensación es extraña a la razón, no pueden memorizar. Ahora bien, incluso la epistemología se explica por la organización matemática del mundo sensible. El modo en el que surgen los signos que dan cuenta de la percepción sensible, consideradas como un contacto con las cosas, es explicado por la estructura matemática del alma, y lo mismo por la transmisión por parte de la inteligencia del lenguaje. Ahora me gustaría hacer alguna referencia también a las enfermedades del alma y del cuerpo. Y para ello vamos a regresar, si recuerdan, al comienzo del Timeo. El Timeo comienza recordando 1, 2 y 3, pero ¿dónde está el cuarto de los invitados ayer y que hoy no está entre nosotros? Viene marcado por una ausencia. ¿Quién falta? Falta el filósofo. Quizás el extranjero de Lea, el dialéctico, que recuerda bien la conversación anterior. Precisamente porque, al tratar de poner en movimiento la ciudad ideal que describe la República, analizar las condiciones de posibilidad de esta realización, Platón quiere evitar la peor de todas las enfermedades de la polis, que es la estasis, la guerra civil, el desequilibrio, que cada uno no cumpla la función que le es propia. Precisamente quiere evitar que esa ciudad vuelva a condenar a muerte al hombre más justo de su tiempo. Y para ello propone la fundación de un Estado sano. El Estado sano se va a basar en el equilibrio del alma y del cuerpo, en la armonía, donde cada uno cumpla la función, tal como el demiurgo y su alma armónicamente estructuradas iban determinadas. Por tanto, la peor de las enfermedades en la polis conduce a la guerra civil, a la estasis, al desequilibrio mayor y al enfrentamiento. El cuerpo y el alma van a tener enfermedades también, producto de un desequilibrio interno. Muestran cómo la naturaleza del hombre puede ser también alterada. Si el ser vivo debe ser bello y bueno, debe estar equilibrado. Es decir, el alma debe estar en equilibrio consigo misma, con el cuerpo, lo que permite alcanzar la bondad del ser humano en su conjunto. Por ello, la causa de la salud y del equilibrio radica en este movimiento. Para el hombre, imitar el universo consiste en conservar su salud, del cuerpo y del alma, equilibrarlo, armonizarlo, permitiendo que el alma ejerza su gobierno, es decir, cumpliendo la función motriz y cognitiva, con lo que imita la armonía del cosmos, la armonía divina de los movimientos del mundo. De este modo, el hombre debe escoger actividades que no excluyan ni el alma ni el cuerpo, sino que se ejerzan conjuntamente para que el principio del movimiento pueda dirigir las otras formas de movimiento. El gobierno de la mejor especie del alma permite al hombre conocer el objeto que le es propio a su inteligencia, las formas inteligibles, y practicar la filosofía. El hombre dice, en una metáfora en 90A, estamos ya en la última
definición del timeo, la menos explorada, dice que es una planta celeste y asemeja al objeto de su intelección de acuerdo con la naturaleza originaria. Con ello alcanza la meta de la vida que los dioses propusieron a los hombres, como lo mejor tanto para el presente como para el futuro. Luego, la felicidad está al alcance del hombre, siempre que pueda y sepa armonizar los movimientos de su alma y de su cuerpo, imitando la forma del universo. Es decir, que cuide su parte divina, se cuide a sí mismo, a lo mejor que hay en él, y mantenga en buen orden el demon que habita en él. Alcance la eudaimonia. Por medio del esfuerzo en el amor al conocimiento y al pensamiento verdaderos. Y en el caso del hombre, la perfección divina y celeste se manifiesta de una manera que no es obligatoria ni necesaria. El hombre es responsable de sus elecciones y solo puede alcanzar la felicidad si logra desprenderse de los lazos que le vinculan con la jora, con ese material espacial que está constantemente resistiendo como fuerza de desorden, donde se ubica lo amorfo, el desorden. La asimilación del hombre a lo divino solo es parcial y virtual. Para alcanzarla es preciso que elija de modo voluntario ese acceso, ese esfuerzo, confiándose en la matemática. Bien, pero podemos distinguir las enfermedades del alma de las enfermedades del cuerpo. Voy a empezar por algunas del cuerpo. El timeo no ofrece una definición unívoca del cuerpo, pero afirma el carácter necesario que puede aportar al alma, no solo por lo que respecta a sus funciones propias, sino también explica diversas enfermedades a partir del proceso de la generación y corrupción. Las enfermedades señalan que pueden poseer una mayor o menor gravedad y afectar al cuerpo de múltiples maneras. Ahora bien, la causa principal de la enfermedad radica en la aparición del desorden, el triunfo de la jora, del caos. El organismo está constituido, como hemos visto, por una proporción entre los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y un reparto armónico entre los conglomerados constituidos a partir de ellos. Por tanto, el desorden procede de un deterioro del equilibrio de estos elementos, es decir, un desequilibrio. Y habla de 4 causas de las enfermedades: el exceso o el defecto contra la naturaleza de estos elementos, es decir, que prevalezca uno sobre el otro, hay un exceso o defecto; el cambio de sitio, cuando un elemento abandona de modo forzado contra la naturaleza el lugar de uno de estos; el cambio de estado de uno a otro, lo que implica pérdida de su identidad propia; y las turbaciones que pueden darse por conflictos fisiopatológicos. Bien, es decir, que hay cambios en los sentidos. Y en este caso hay una clasificación de enfermedades, hay enfermedades de exceso y defecto. Las fiebres, por ejemplo, habla del aire, la flema, las bilis y las fiebres, podemos adentrarnos en ello, indicar. Hay enfermedades histológicas, enfermedades que se asientan o que afectan al sistema humoral. Tenemos que tener en cuenta que Galeno, luego en el siglo II, que es un médico platónico, llevará a cabo una traducción del timeo y aplicará estos conocimientos a la medicina de su época, escribiendo, por ejemplo, un tratado sobre los humores o sobre los pulsos. Y hay enfermedades del sistema humoral que se deben a una falta de agua y afectan al sistema sanguíneo. Y habla de que hay una flema o bilis que se agrupa en 2 clases: la flema blanca, cuando tiene una ventilación exterior al cuerpo, motea el cuerpo de manchas blancas. Se trata de una leucoflegmaxia que se caracteriza por un edema blanco que puede afectar a la piel. Platón está describiendo aquí la lepra. Este tipo de afección dermatológica es curable, no contagiosa y no presenta gravedad. En cambio, si se mezcla con bilis negra, señala él, ataca al cerebro, y si este trastorno
sobreviene durante el sueño es menos grave, porque se trata solo de sueños, pero si se produce mientras está en vela, provoca perjuicios de mayor gravedad, se transforma en epilepsia o enfermedad sagrada. La flema ácida produce catarros, inflamaciones del cuerpo. En este sentido voy a señalar el poder importante que tiene el hígado, que antes no les he indicado. Bien. El hígado tiene una superficie lisa y brillante, se regenera, pero constituye el lugar donde se depositan los sueños. Si en el cerebro tienen lugar los pensamientos, y los sentimientos y deseos se alojan en el corazón, el hígado, precisamente por ser una característica lisa y brillante como los espejos, reflejan los pensamientos y los deseos. De ahí que sea el lugar del soporte de los sueños y el lugar que se utilice para interpretar los sueños. También en las artes adivinatorias de la época, en la mántica, las disecciones de los animales se leían a partir del estado del hígado del animal. El hígado aparece ahí como lugar de soporte de los sueños. Tengan la función semejante a la jora, que también es el receptáculo del devenir. Lo mismo que la jora es la pantalla donde se reflejan las cosas sensibles, las imágenes, en el hígado se reflejan las imágenes, nuestros pensamientos y deseos. Bien, hay varias causas ligadas a la bilis que podríamos tratar. Hay enfermedades también que afectan al sistema respiratorio, otras a la carne. Las fiebres, por ejemplo, proceden de un exceso. Un exceso de fuego desencadena continuas inflamaciones y fiebres. Si hemos visto que el pulmón tiene esta característica de bomba de refrigeración, cuando tiene alguna afección se producen fiebres continuas que pueden ser cotidianas, terciarias o cuaternarias. Y hay una parte que la dedica también a la medicina. Hay enfermedades corporales, enfermedades psíquicas, y analiza las patologías. Hay diferentes programas que tienen lugar con la estructuración. Bien, pero hay una enfermedad que tiene que ver, por ejemplo, la incontinencia sexual. Tiene que ver precisamente cuando el esperma que circula por los huesos, según Platón, una composición excesiva de este líquido lleva a un desbordamiento que produce precisamente este tipo de perturbación, lo que lleva al hombre a estar sometido a este tipo de trastorno. El continente precisamente por el exceso de esperma en los huesos. Lo analiza y también lo indica como un desequilibrio, una causa de exceso, ya también bien ligadas al defecto. Bien, hay aspectos de turbación que podemos poner en relación con enfermedades histológicas de diversos puntos, como el paludismo, enfermedades psicológicas. Pero me gustaría tratar también de la repercusión, las influencias que ha tenido este diálogo. Hay un problema ontológico que se da ligado a la adaptación, algo hablé anteriormente. En los años 40, luego posteriormente en México, con el profesor Egersland, tiene lugar el primer Congreso Internacional de Platonistas, en los principios de los 80. En este lugar intervienen Owen, que era el profesor de filosofía antigua en Toronto, y Cherny, en California. Bien, entre ellos se produce un debate. Señalan que ¿cómo datar el Timeo? Si el Timeo es anterior o posterior al Parménides. Es decir, si Platón en el fondo mantiene todavía la teoría de las formas inteligibles, su vejez, o abandona esta teoría, sometiéndose a sí mismo a una crítica, tanto interna como en la academia. Owen inserta el Timeo entre los escritos de madurez de Platón, después de la República inmediatamente, debido a que precisamente es el diálogo de la víspera y conserva las imágenes y paradigmas.
Pero Owen distingue entre génesis y usía, que caracteriza diálogos de madurez y que se abandonan en el Teeteto y en el Parménides. Es decir, que según Owen, la teoría de las formas inteligibles, tal y como aparece planteada en el Timeo, parecería no haber sido sometida a las críticas expuestas en el Parménides. Pero sostiene Owen que si la teoría matemática de la astronomía Eudoxo no ha influido en el Timeo, se debe a que este diálogo es anterior a este pitagórico matemático que se instala en Atenas. Pero en oposición a Owen, Chernys rechaza que Platón hubiera abandonado el dualismo mundo sensible, mundo inteligible, es decir, génesis y usía, con posterior a la relación de Parménides y el Teeteto. En este autor señala que la tesis de Owen se enmarca dentro de los principios metodológicos de la tradición analítica, que tratan de situar la teoría de las ideas, incluyendo el Timeo, en el periodo de madurez. De hecho, podemos situar el Timeo, esta es una de las propuestas que hago, después del Parménides. El ejercicio dialéctico de Platón le lleva a someter el problema de la participación sensible e inteligible al problema que plantea en el Parménides, para después, cuando trata del origen del hombre y mundo de la sociedad en el Timeo, recuperar de nuevo esta teoría, que ha matizado en su crítica previa. Y este es el ejercicio constante de Platón, su cronología. Bien, el Timeo se emplazaría al final, por tanto, refiriendo a las leyes, y estaría próximo al político y al sofista. Es una obra tardía, por tanto, y cuando introduce la jora, soluciona las aporías dirigidas contra la teoría de las formas inteligibles. De ahí que este diálogo sea una obra de vejez y no de juventud o madurez, como proponen Owen y sus seguidores, y por tanto es necesariamente posterior al Parménides, precisamente por la jora. La jora permite explicar, en parte, sea una difícil presa, por su carácter bastardo, la participación sensible e inteligible. La jora fundamenta el jorismos, la separación sensible e inteligible, y por ende, el modo de ser imagen y el modo de participación que se planteaba ahí. Bueno, y antes de concluir, porque tenemos la sala hasta las 5 de la tarde, nos quedan 10 minutos. ¿Cuáles son las influencias que ha tenido el Timeo? Bueno, nos llevaría a reconstruir toda la historia de la filosofía. No hay quien decía que son notas a pie de página, las experimentado, los diálogos de Platón. El Timeo constituye uno de esos diálogos más comentados. Hasta los diccionarios de griego, lenguas modernas se han hecho a partir de este diálogo. Pero desde la antigua academia hasta el neoplatonismo, ha centrado las reflexiones de la antigüedad. En la antigua academia, Genócrates estudia este diálogo. Hay partes en las que interesa precisamente la Atlántida. Pero uno de los principales problemas va a estar en situar la figura del demiurgo. En el neoplatonismo, a partir de Plotino, se van a enfrentar donde el Timeo de Platón constituye el diálogo de los principios físicos neoplatónico, y el Parménides el diálogo de los principios teológicos, es decir, metafísicos. Lo que lleva a cabo Plotino en el siglo III, con lo que se llama neoplatonismo, aunque él mismo se hubiese extrañado de haberse oído llamar neoplatónico, él decía: yo soy un simple lector de las obras de Platón. Lleva a cabo una interacción hermenéutica entre Timeo y Parménides. El Parménides lo que hace, comentando la segunda parte del Parménides, las 9 hipótesis, es decir, de los modos de pensar el uno, si el uno es y sus consecuencias, y si el uno no es y sus consecuencias, positivas y negativas, es transformar las 3 primeras hipótesis en hipóstasis, es decir, en estructuras jerárquicas de la realidad. Y el Timeo le va a servir precisamente para explicar el alma del mundo y la organización de lo sensible, transformando la jora en la materia de Aristóteles, lo que ya había anunciado, en el no ser, y principio de la absoluta multiplicidad.
Es decir, en el mundo hay multiplicidad porque existe la hora como principio de multiplicación. Como el espejo de Dioniso, en el que se ve la cara del pequeño Dioniso antes de ser asesinado por los titanes, una multiplicidad de imágenes. Bien, pero lo que lleva a cabo el neoplatonismo es situar este diálogo en el orden de lectura entre los últimos textos que debían leerse. Es decir, que los estudios de filosofía en las escuelas de Atenas y de Roma comenzaban por el manual de Epicteto, por ejemplo, en la época de Simplicio, anteriormente con Proclo, para ver si las características del estudiante estaban bien dispuestas para aprender filosofía. Después leían Aristóteles en el segundo año. Comenzaban siempre por las categorías. Por eso, las categorías es el texto que más comentarios tiene. Precisamente para establecer las reglas del discurso, el razonamiento. Después comenzaban el de ánima, leían textos de estoicos, ordenados, en el orden. El ánima, la ética, la política, la metafísica. Y en los últimos años debían leer el Timeo junto al Parménides, después de haber pasado por los diálogos de juventud de Platón, anteriormente la República, las leyes. Y después de estos dos diálogos comenzaban precisamente ya su dedicación, enseñanza ya como profesores de filosofía. Luego hay un curso de lectura, el Timeo ocupaba las últimas partes. Ahora bien, ¿qué hacer con el demiurgo? ¿El demiurgo es alma o es inteligencia? Va a ser un debate constante. Los platónicos medios, es decir, anteriores a Plotino, Albino, la enseñanza de Platón en la Roma imperial, la Roma del siglo II, lleva a cabo una conexión entre Timeo y República y señala que el bien de la República está más allá de la usía, esta pequeña usía, se identifica con el demiurgo de Platón. Luego el bien es el demiurgo. Estableciendo una lectura forzada e interpretativa del texto, que lleva precisamente a situar al demiurgo por encima de las formas inteligibles, identificado con el bien, haciéndole omnipotente, principio de todas las ideas. En el caso de Plotino, este demiurgo va a quedar sometido al bien. No va a ser omnipotente, sino que el bien de la República se pondrá en correspondencia con el uno del Parménides, ese uno bien, principio absolutamente simple, es el que produce la inteligencia, el nous. Y ese nous tiene en su interior la totalidad de los inteligibles, y ese es el demiurgo. En ese nivel encontramos, puesto que Plotino sitúa ser, vida y pensamiento en el nivel demiurgo, como principio dador de vida, pero que es generado, porque el ser y el pensamiento implican una dualidad, y el uno bien se encuentra por encima. De este modo, el fundador del neoplatonismo no identifica el demiurgo con el alma del mundo, sino con el viviente inteligente, con la vida inteligente. Y para concentrar sus análisis precisamente en esta arquitectura enológico profesional, con Jámblico, por ejemplo, que compone una monografía dedicada a este diálogo. La intencionalidad del diálogo físico es mostrar la concepción platónica de la cohesión de la generación del universo, siendo un logos divino, el punto de partida y principio de toda la naturaleza del cosmos. Proclo, por ejemplo, en el siglo V le dedica un comentario, observamos solo la primera parte del 44D. El Timeo constituye el diálogo que concentra la física de Platón, analizándolo desde la perspectiva teológica extraída del Parménides. Y estos neoplatónicos, cuando hablaban de teología, querían decir metafísica. Es una ciencia sin nombre, es la ciencia de los principios divinos, de los primeros principios. Pero los
platónicos griegos no son los únicos que interesan por el Timeo. La filosofía platónica de la época imperial también la encontramos, por ejemplo, en Apuleyo y particularmente en Calcidio, que traduce el Timeo al latín. Y hay una serie de principios, Dios, materia y forma, que llevan precisamente a establecer con especulaciones matemáticas un tipo de realidad propiamente física de este mundo. En la Edad Media. En la Edad Media encontramos precisamente en Alejandría, y esto ya les he indicado, bueno, anteriormente, en el siglo I, con Filón de Alejandría, una lectura del Timeo con el Génesis, donde Yahvé se convierte en el demiurgo omnipotente, que crea de la nada, es decir, produce las formas inteligibles que son pensamientos de la divinidad, e incluso no hay nada fuera de su poder. Los autores medievales que pertenecen a este mundo cultural, en el que se basan también los autores patrísticos, reconocen en este diálogo una versión laica del relato bíblico de la creación, interpretando la hipótesis de que este mundo es generado, pero en el sentido de una creación ex nihilo. Este mundo es creado. Es decir, que depuran el mito. Ha sido creado. El demiurgo se convierte en el Cristo que geometriza con un compás que aplica la matemática. Y para los autores del judaísmo, del cristianismo y el islam, debemos consagrarnos a imitar la naturaleza, especialmente aquello que constituye lo más digno de nosotros. Desde una interpretación próxima, Berroes declara en su comentario, por ejemplo, a la física de Aristóteles, que los sabios estudian la física, dice, porque saben que la naturaleza de la justicia radica en la esencia de las cosas, por lo que desean imitar esta naturaleza y adquirir esta forma. Es decir, que para Berroes la física es un camino intermediario para la antropología. El hombre no puede ser feliz si no conoce su fisiología natural. Y de hecho, el Timeo adquiere un cariz de fisiología política. No podemos organizar un Estado sin conocer el origen del hombre, del mundo, de la sociedad, cómo está constituido física y naturalmente. Por ello, las virtudes morales están presentes en el mundo físico. La justicia no es una propiedad exclusiva del hombre, sino que se haga presente en la estructura íntima de la realidad objetiva. El buen orden del mundo debería bastar para conducir nuestras almas de una manera también ordenada. Luego, la contemplación, el descubrimiento, la investigación de la naturaleza, a la que invita el Timeo a partir de la matemática, lleva precisamente implícita esta idea de relación y de ordenación de los comportamientos humanos. Bien, Heisenberg, que era hijo de filólogo griego, de profesor de griego, leyó Timeo también en griego, y bases de su principio de incertidumbre se encuentran también en lecturas que podemos proyectar de esta concepción, la decisión, toma, el uso ante determinados componentes y situaciones que vienen marcadas precisamente por esa geometrización que lleva a que esa combinación de unos cuerpos que tienen una representación poliédrica con otros marquen esa necesidad de vencer la resistencia de la hora como principio de indeterminación y de desorden que ha de vencerse precisamente desde la geometrización y la racionalización, la armonización precisa de los comportamientos humanos. El Timeo también ha estado presente en Prigogine, en su obra Entre el tiempo y la eternidad, donde regresa no solo al Timeo, sino a los físicos que son sus predecesores, a Parménides, a Empédocles. La segunda parte del Parménides, que es una física de la mezcla, puede leerse en la tradición del Timeo. Y desde luego, las filosofías neoestoicas y el estoicismo nos hacen del Timeo un texto que ha sido reinterpretado en diversas escuelas. En la actualidad, y ya a comienzos del siglo XXI, regresamos precisamente para buscar en el Timeo un optimismo, esa justificación de la presencia del bien, donde el mal y el pesimismo
quedan sujetos a una figura de la Jora que ha sido objeto de interés desde Salis y anteriormente también en los textos de Derrida. La fascinación del material espacial, del receptáculo del devenir, como un tritongueno, un tercer género que aparece como munición de la. Y el platonismo puede también estructurarse precisamente en función de este diálogo. Al lado de República o de Sofista encontramos los 5 géneros del ser, precisamente en función de ese quinto ausente, 1, 2 y 3, pero ¿dónde está el cuarto de los invitados ayer y que no está entre nosotros? Quizás ese ausente sigue estando aquí presente, y en la UIS y en Bucaramanga encontramos esa ausencia como una referencia al diálogo que Platón nunca escribió. Dios escribe un diálogo dedicado al sofista, otro al político y un ausente filósofo. La tarea de la filosofía y de la reflexión, también sobre la naturaleza y sobre el bien, ha sido un legado platónico. Y el poder escuchar y estar con ustedes aquí nos marca precisamente esa ausencia que se hace presente, la necesidad de seguir enseñando los fundamentos físicos del mundo, según Platón, esa pregunta que recoge el testigo de los poetas de Homero y de Pseudo por un lado y de los filósofos preplatónicos por otro, llamamos socráticos, en su inquietud por la fisis, y esa necesidad de la presencia se ha hecho objeto de nuestro seminario, de nuestro estudio. Tarea nuestra es escribir y reemplazar al ausente. Tarea nuestra, y aquí en Bucaramanga ha sido un placer también de compartir con ustedes este comienzo de la exposición del primer. Les agradezco mucho.